Venga, salimos entonces, paseo saludable, a descubrir recursos saludables que hay en nuestro sitio, ¿vale? Venga, ánimo, vamos. Un mapeo saludable consiste en salir y con la ayuda de la gente conocer los recursos saludables que hay en un municipio. Nos da una mirada a la salud mucho más comunitaria, ¿no? Que la que normalmente sacamos del campo más sanitario. La verdad que es un placer participar en estos mapeos porque realmente conoces lo mejor de cada municipio, los recursos que hay en esa zona que ayudan al final a hacer a la gente más feliz. Son desde un banco en un parque donde las personas pueden juntarse y hablar, compartir, mejorar su red de apoyo social, contar sus problemas, hasta un espacio donde la gente, tipo asociación, la gente se junta para compartir aficiones o, bueno, el típico centro de salud que todo el mundo identifica como un recurso que ayuda a mejorar la salud. Diseñamos los mapeos de una manera divertida, cada persona puede conocer 1, 2 o 3 recursos saludables de su barrio y al final de este mapeo cada persona conoce 10, 15, 20 recursos saludables de su barrio. Bueno, decidimos que esta era la zona, la de Piedras Blancas, donde empezamos el paseo. El observatorio nos es muy útil en cuanto a que nos ofrece una información de determinantes de la salud en la población asturiana. Entonces ese análisis nos permite luego saber por dónde deberíamos trabajar para mejorar la salud poblacional en nuestro concejo. Entonces, bueno, como punto de partida, los datos del observatorio nos permiten establecer prioridades. Y también, bueno, pues nos ofrece información de otras iniciativas que se están haciendo en lugares cercanos y que no conocíamos y bueno, pues te permite saber si funcionan, si no funcionan, qué acogida tuvieron y bueno, para tener información y poder trabajar de una forma más eficiente. Nosotros estábamos ya funcionando, como es lógico, en el ayuntamiento con una serie de actividades, teníamos una percepción de lo que es la salud de nuestros ciudadanos y el observatorio con sus datos nos han reflejado una realidad que no se ajustaba perfectamente a nuestra idea de lo que teníamos entre manos. Nos ha sorprendido detectar que había una serie de problemas, por decir uno, el de la obesidad en los niños, la obesidad infantil, que nosotros no habíamos detectado y que nos parece que es un tema, junto con otros muchos de los que trata el observatorio, que son muy importantes y que necesitan que nosotros nos pongamos a trabajar en ellos. Entonces el observatorio también considera importante que nosotros pongamos en valor las actividades que hacemos para que sean conocidas no solamente por el observatorio, sino por todos los ciudadanos que a lo mejor están en Corbera, que tienen la posibilidad de participar en esas actividades y a lo mejor no tienen una buena difusión. Y también otros profesionales, como pueden ser el sector sanitario, que algunas veces ellos están realizando actividades y nosotros también, y que debemos de coordinarnos mejor porque en el trabajo conjunto y en la coordinación se potencia mucho los resultados. Entonces hablé con Lorenzo a ver si había forma de eso, porque yo anduve buscando locales y nadie me dio soluciones. Por fin abrimos hace un mes y poco y yo sé que a la larga vamos a conseguirlo. Quería dejar de fumar y me dijo, él espera que vamos a hacer un grupo y ahora me alegro que haya sido un grupo. Es que un grupo es mejor que las pastillas, yo no tomé nada. La idea es que no solo el sistema sanitario, que está muy focalizado en el tema del hospital, sirve para curar, sino que sirve para promocionar la salud, para prevenir la enfermedad y para intentar de promover buenos hábitos que en el futuro redundarían en una mejor salud y unos menores problemas. Esa es la idea. ¿Qué ocurre? Es que no hay un plan general, por decirlo de alguna manera, de actuar favorablemente a la salud, no luchar solo contra la enfermedad. Pero hay muchas personas que a nivel individual están haciendo muchas cosas y muy positivas. Pues, por ejemplo, en Infiesto están haciendo grupos donde no hay matronas para ayudar al parto y para ayudar a llevar un embarazo correcto. En el área de Jarrio, como te decía, hay personas que están llevando también grupos de tabaco en institutos con charlas y demás, y grupos de vida sana donde salen a caminar y donde salen a hacer cosas, con una visión mucho más profunda, con una visión menos farmacológica, por decirlo de alguna manera. Que nos tienen montado un poco hacia dónde a lo mejor... En realidad, la mayor parte de la salud de la individual, pero también de la gente, tiene que ver con la manera de vivir y con el entorno. Cuando hay un entorno que está degradado porque no hay recursos suficientes para una alimentación adecuada, porque no sabes cómo vas a llegar a fin de mes, porque no puedes acceder un poco a las cosas básicas,
eso va quemando un poquitín la salud física, la salud mental y sobre todo un poquitín entre las relaciones de las personas, ¿no? Esta situación ahora socioeconómica tiende a que las personas se culpabilicen, se aíslen y esto no es casual, sino que desde hace ya más de 30 años todas estas redes en los barrios pues se han ido rompiendo y las consecuencias que hay ahora pues son mucho más tremendas. Y ahora mismo nosotros no solamente queremos denunciar la situación, sino que proponemos otras alternativas porque entendemos que no solamente se puede denunciar lo que existe, que es necesario, sino que también tenemos que empezar a construir nosotras mismas, no que vengan otras a salvarnos la vida, alternativas de otra vida diferente, de otra sociedad diferente, que tengan que ver pues, con la vida digna. Desde el apoyo mutuo, desde el resolver las necesidades desde lo cercano, desde la desobediencia, desde no acatar las decisiones injustas que otros toman por nosotras. El inquilino es una persona muy tranquila que no se dice Fundamentalmente yo creo que ante todo es optimismo y entusiasmo. Son dos de las cosas que solemos poner encima de la mesa a la hora de trabajar en la comunidad. Todas las actividades que realizamos procuramos hacerlas de la manera más participativa y más motivadora posible e implicar en la medida de lo posible a todos los agentes sociales y comunitarios y asimismo a toda la población que participe en ellas, hacerlo siempre de forma muy amena para que queden ganas de seguir participando en las actividades. Talleres de memoria y relajación, escuela de padres y madres, fomento de hábitos saludables y control de peso, por lo que recibimos el premio de la estrategia NAOS. Y bueno, estamos muy satisfechos porque los habitantes del concejo de Tineo suelen participar bastante en estas actividades. Bueno, suele decirse que el código postal influye más en la salud de las personas que el código genético. Sabemos que hay una relación directa entre las características socioeconómicas de las poblaciones y su situación de salud. Más baja formación y más bajo nivel económico es peor salud y más alta formación y nivel económico mejor salud. En este sentido podemos establecer una equiparación entre los perfiles socioeconómicos de las poblaciones de Castrillón. En esa graduación Raíces estaría en el escalón más bajo, Piedras Blancas en el intermedio y Salinas en el superior. Es lo que prefieres, pero también a lo que puedes acceder, evidentemente, ¿no? Hay jugar un equilibrio con todos esos factores. Y lo que podemos hacer los ciudadanos de Castrillón, pues probablemente sería implicarnos de manera más activa en las políticas y en las actividades que redunden en beneficio personal y también colectivo. Quizás un uso más activo, más implicación de los ciudadanos en el uso de esos recursos mejoraría a medio y largo plazo los resultados de salud de todo el concejo. El objetivo prioritario del observatorio es visibilizar el papel que juegan los ciudadanos, las asociaciones y las instituciones en términos de salud. Los distintos municipios han visto dónde existen oportunidades de mejora para en un momento concreto fomentar determinado tipo de actuaciones, sea de carácter estructural, es decir, por ejemplo, sitios donde poder correr o donde poder hacer ejercicio, de carácter cultural, donde poder hacer determinado tipo de actividades en relación a los estilos de vida. En el caso de los individuos, de las personas, de los ciudadanos, están observando dónde existen determinado tipo de problemas y se pueden comparar con los concejos vecinos a la hora de solicitar a sus instituciones o a sus asociaciones que realicen determinado tipo de cambios en las políticas que tienen establecidas actualmente. Y en el campo de las asociaciones realmente se hace visible que en aquellos municipios, en aquellas localidades donde hay mayor tipo de actividad, pues se encuentran mejores resultados. Creemos que el ciudadano debe exigir, y cuando hablamos de exigir es dar el poder al ciudadano para que exija y que participe en la modificación de su conducta, del entorno socioeconómico en el que vivimos y de la de los demás. Como ciudadanos o como asociaciones o como administraciones podemos cambiar la salud de nuestros conciudadanos y de nosotros mismos. Somos los que podemos modificar directa o indirectamente nuestra salud en el futuro.